Saludos hermanos, gracia y paz para sus vidas, les habla su hermano Apocalipto, y vengo a narrarle el capítulo número 3 del libro titulado, Toda la verdad sobre el don de lenguas y el tumbaítu evangélico pentecostal, escrito por Alexander Hale. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de dicho libro para que lo descarguen gratuitamente. Este tercer capítulo lleva el siguiente tema: el gran engaño de la risa santa, o borrachera espiritual. En el medio carismático, evangélico, ecuménico y pentecostal se ha venido desarrollando un mover, supuestamente espiritual, que consiste en una euforía sistemática, donde la gran mayoría, o todos, los congregados en esas iglesias llegan a un punto donde parecen que están borrachos y comienzan a reír sin poder parar. A ese mover supuestamente espiritual le llaman la risa santa. Y también le llaman borrachera espiritual. Cuando el éxtasis y la emoción religiosa, instigada por los líderes carismáticos, llega a su punto más alto, es entonces que vemos que los feligreses que asisten a esas iglesias comienzan a comportarse a esa manera tan extraña. Comienzan a tambalearse, caer al suelo, retorcerse, gritar y, sobre todo, a reír con grandes alaridos. Inclusive imitando los sonidos que producen los animales. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy diciendo, aquí les dejo unas imágenes. Véanla con mucha atención, y dense cuenta que esto que está sucediendo no tiene que ver absolutamente nada con la forma en que se comportaban los primeros cristianos en sus reuniones cuando fue fundada la iglesia. Veamos, pues, estos ejemplos. ¿Cuántos quieren quedar así? Vino una segunda dosis del vino de Dios. Rápido, acérquense los que quieren brindar conmigo. Los que le tengan miedo, no. Chicos, los que sean hombres de reino, levante su mano derecha. Se tira la copa arriba, mira. Ay, mira. Pastor, viene algo muy fuerte del norte. Levante la copa, levante la copa, levante la copa. Diga al Espíritu Santo, llena mi copa con vino del cielo. Casi no llega, casi no llega. A la cuenta de tú que se la toma. 1, 2 y 3. Tómesela. ¡Reciba! Borrachos te van a sacar de aquí. Muchachos, borrachos te van a sacar. Miren. Comenzarán a reír algunos ahora en el nombre de Jesús. Miren, la van a sacar borrachos de aquí. Todos. Ya los signos de... Mira, oh, ya empezaron. Miren. ¿Qué se va a poner bueno? Señor, que se rían hasta que se orinen. 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 Para que aprendan que esta iglesia lo que es poder de mi Dios. Para que aprendan que esta iglesia lo que es poder de mi Dios. Más, Señor.
This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got that? Yep, we got that! Explíqueme, ¿qué significa este título del avivamiento de la risa en este libro? El título del libro es Avivamiento de la Risa, Caos Teológico en la Iglesia Contemporánea. Este es un movimiento de distintivo sectario interdenominacional. A ver, palabras muy rimbombantes, tradúzcamelo. Es un movimiento que está teniendo acogida en diferentes denominaciones, tanto católicas como evangélicas, Iglesia Anglicana y Luterana. Está teniendo una explosión bastante importante a nivel mundial, ha llamado la atención de los estudiosos y tiene el nombre de Avivamiento de la Risa o Risa Santa, también borrachera espiritual. Este movimiento proclama ser el nuevo avivamiento mundial, en donde la recepción del Espíritu Santo ahora se reconoce, según lo manifiestan, al caer en un trance de risa incontrolable y además sin razón alguna, que dura desde varios minutos, a veces hasta días enteros. Es un trance paranormal. ¿Riéndome días enteros? Días enteros, esporádicamente riendo, evidentemente. 20 minutos, la gente para, 40 minutos, vuelve a reírse en la noche, vuelve a reírse dormida. Algunas personas hemos reportado hasta días enteros, algunos inclusive han deseado en momentos bajar ya de ese trance y no han podido hacerlo. Y de esta forma recibo el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que ellos proclaman. Sí, por el supuesto. Espíritu Santo se recibe de esa manera. De esa y esta manera. es la nueva y, por cierto, antibíblica manifestación de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo surge esta corriente? ¿Dónde? ¿Quién? Realmente este movimiento, aunque se proclama que es divino, surgió en Sudáfrica. En Sudáfrica. Con un predicador de orígenes pseudo-pentecostales llamado Rodney Howard Brown. Él va a Estados Unidos hace un par de años, tiene mucho éxito transmitiendo la risa. Este hombre dice en su libro que él un día le dijo a Dios las siguientes palabras más o menos: o bajas tú a tocarme a mí, en su desesperación espiritual, o yo subo a tocarte a ti, y que en ese momento sintió un calor y empezó a reírse incontrolablemente, y desde entonces a las personas que él les impone sus manos o las que se presentan en sus cultos religiosos tienen la misma vivencia que él tuvo. Después, una iglesia llamada la Iglesia de la Viña en Toronto, Canadá, recibe esta experiencia y es básicamente la que la ha popularizado a nivel mundial. O sea que tiene 2 años este asunto. Empezó a mediados de 1994 aproximadamente y ahorita está teniendo su clímax en los Estados Unidos. Ya pasó su clímax hace unos 6 meses y ahorita en México está empezando a agarrar fuerza. Que quiero además añadir que no solamente es un trance de carcajadas extático, sino que además en su segunda fase la gente se comporta como si estuviera ebria o como si estuviera borracha, porque dicen estar siendo embriagados o tener la recepción de un vino espiritual, y este actuar como borracho es real, se puede ver, tenemos video documentado todo esto, y hemos hecho también estudio de campo. La tercera fase del avivamiento de la risa, o borrachera espiritual, los adeptos emiten involuntariamente sonidos de distintos animales, e inclusive se han reportado algunos que llegan a actuar como animales, ladrar, rugir como leones, imitar gallinas, etcétera. ¿Cómo se puede hacer que una persona, y en este caso cientos de personas, entren en este tipo de trances? Bueno, hay varias hipótesis que los estudiosos de este fenómeno están proponiendo. Una de ellas es la manipulación para inducir a la gente a una especie de hipnosis por medio de manipulación, donde la gente llega
a ser inducida en una forma, digamos, subliminal, pero finalmente prestando su consentimiento. O A la sea, gente se le llega a estoy inducir. dispuesto a... Sí, esa es una de las teorías. Otra posición teológica muy fuerte es que esto es de origen demoníaco. O sea, que esto es producido en verdad por un espíritu que sí es paranormal, pero que evidentemente no proviene del Espíritu Santo, por cuanto no existe ni un solo evento en la vida de Jesucristo ni los apóstoles en donde ellos, al estar en contacto con la gente, hayan provocado esa experiencia. Sí. En México, concretamente, ¿dónde se está dando ya este tipo de práctica? El fenómeno del aviamiento de la risa o borrachera espiritual se está llevando a cabo actualmente en todo el país. Los principales promotores son una agrupación sectaria llamada Amistad Cristiana, que es liderada por un gurú o pseudo pastor llamado Fernando Sosa, especialmente aquí en el área metropolitana. Él, digamos, ahorita lo están reconociendo como el apóstol o el propagador principal en México, junto con un grupo religioso llamado Vino Nuevo de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es dirigido por una persona norteamericana llamada Víctor Richards. En Monterrey está el Castillo del Rey. También viene frecuentemente un puertorriqueño de visita a México que trae otras experiencias paranormales añadidas a toda esta rareza que estamos comentando. Él se llama Naum Rosario. En San Luis Potosí está el Grupo Arcoíris, el Centro Cristiano Vino Nuevo y Viento Recio en Pachuca, y prácticamente ahorita se está extendiendo con mucho apoyo económico de los Estados Unidos. Se está editando una revista, se está promoviendo a nivel mundial, inclusive en TBN, que es Trinity Broadcasting Network, de Paul Crouch, que tiene 400 repetidoras. O sea, trae un impacto bastante fuerte. O sea, hay mucho dinero atrás. Hay dinero atrás, también hay bastante de engaño, según mi propia opinión. También hay universidades, inclusive, y hay personalidades en los Estados Unidos del tamaño de Pat Robertson, del Club 700, que ya le han dado, digamos, su aval moral como el avivamiento mundial. Hemos traído unas muestras para que el auditorio pudiese escuchar lo que sucede en los cultos religiosos, que son cultos públicos, tanto en México como en los Estados Unidos, si los gustan escuchar. A ver, tenemos los audios. El primero que vamos a escuchar es... el de la risa. El de la risa. Esto entonces ocurre en México. Este es en un culto público de una agrupación llamada Amistad Cristiana. Ajá. ¿Esto en qué parte es? Aquí en la capital mexicana. Aquí en el área metropolitana. En el área metropolitana. En el Estado de México. Y esto es lo que ocurre durante el culto. Vamos a escuchar. Increíble, ¿no? Por un lado, antes uno no se reía así, ellos ni saben. Unos se ríen como cochinitos, otros como vos, otros como tortugas ninja. ¿No se les hace que Dios es creativo? A quien estamos escuchando es Fernando Sosa, pastor o gurú de la agrupación Amistad Cristiana en el Estado de México. Bueno, esta es la forma en que se ríen en estos cultos. Y hay otra grabación, ¿verdad? Hay otra grabación, esta es grabada allá en Canadá, en donde se ha popularizado todavía más el movimiento, y es las manifestaciones de rugidos de animales, que es la segunda fase, cosa que no se le ha dicho a mucha gente aquí en México todavía. O sea, primero es la risa y luego pasa a la borrachera espiritual y luego junto con los rugidos de animales. A ver, vamos a escuchar. Let them marry the power of Pentecost and the message of the Word of God. I implore you tonight to begin to speak forth the gospel, to begin to share the gospel out of the overflow of your life, and to pray for the sick, and to pray for the demonized. Otra vez, ¿cómo hacen que la gente haga todo esto? Ok, ellos inducen a sus seguidores, a semejanza de las sectas, a dejar de usar la razón para poder entrar en ese... Ahora veamos lo que sucede cuando estos evangélicos pentecostaloides invocan el supuesto fuego del espíritu.
Muy bien, después de ver tan escalofriantes imágenes, les preguntamos. ¿Creen ustedes que esa supuesta risa santa la produce el Espíritu de Dios? ¿Creen ustedes que tambalearse como borrachos es producto del Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que ese supuesto fuego espiritual que invocan esos evangélicos proviene de Dios? A estas preguntas nosotros respondemos. De ninguna manera. Nada de esto es producido por el Espíritu de Dios. Las escrituras registran que Dios es un Dios de orden y de paz, y lo que vemos en esos cultos pentecostaloides es simplemente un mover satánico, emocionalita e irracional. Noten que no solamente son los feligreses los que caen en esas manifestaciones demoníacas, sino que son sus mismos líderes quienes están envueltos en esas manifestaciones, y son ellos quienes le traspasan ese supuesto espíritu, o unción, como le llaman ellos, a los miembros de sus iglesias. Vamos a ver en las siguientes imágenes cómo este grupo de evangélicos caen en un trance colectivo que los impulsa a maullar y actuar como si fueran animales. Veamos. Something. Wait till they come to Boston. Toronto. Leave us to ourselves. Don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord just reminded me of the old hymn where he leads, I will follow. He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, El mover espiritual de la risa santa, también conocido como la unción del vino nuevo, borrachera espiritual y fuego del Espíritu Santo, se comenzó a poner en moda desde los años 60 a través de la pentecostal Kathryn Kuhlman, como podemos ver en la siguiente imagen. There's something different about this laughter in here tonight. There is something different about it. It's the joy of the Lord. This place is literally filled with the joy of the Lord. Holy laughter has been around for a while. Evangelist Kathryn Kuhlman dabbled in it in the 1960s. What happened? They haven't been able to find out. He's been laughing. Kathryn Kuhlman fue la pastora de uno de los más famosos evangelistas, que en este tiempo, anda recorriendo el mundo. Les hablo del evangelista de fama mundial Ben Yin. Podemos ver en las cruzadas que organiza el ministerio de Ben Yin, cómo este le traspasa la supuesta unción del vino nuevo a sus seguidores, y no solo eso. El mismo Ben Yin hace las veces de borracho, es decir, monta un espectáculo, totalmente ridículo, donde comienza a tambalear, diciendo que está borracho en el espíritu. Es allí donde comienza el show satánico, donde ese espíritu de supuesta borrachera espiritual es traspasado a través de Ben Yin a todos los presentes. Vamos a verlo.
Look at these guys, they're drunk. These ushers are drunk. Oh! They're holding on to each other. Just calm down, brother. It's all right. That's the anointing on you. Relax. Dear Jesus. Take your seats, please. Sit down. I didn't ask you all to stand up. I only asked those sections right there. I know you want it. Your time is coming. And I see it right now. That section, stand up. Just that section. I literally see almost like a mist. Sometimes I almost see like a mist, Brother Sunroll. Join your hands together. Here it goes in Jesus' mighty name. Ooh. You're sure now? It's going to hit you hard. Join hands. Man, I see it all over. She's going into all the laughter. You like it? Isn't that great? Take it again, honey. Take it again. Oh, it's marvelous. Isn't that great? Come here. Huh? You're on fire. Burning in here. Thank you, Jesus. Oh, God, intensify it. Oh. And I just cleaned it. Isn't that wonderful? Yes. What happened? Healed tonight. Good. What did you just feel on you? What did you just feel on you? What did you just feel? Did you just feel something come on you? Was it like a tingle or something? Yes. It's on you guys. Thank you, Jesus. Oh. Wasn't that marvelous? Take it again, brother. Here it goes. Oh. And now in Jesus' mighty name, fill every one of them a fresh anointing. Fresh. Fresh. Ministry. Bring those witches back on. Fire! 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 Bring forth Rapture. Kick him. Fire on you, all fire! Fire on you, and fire! Pick up, Kent. Fire! Pick him up. Pick him up. Fire on you. Pick him all up. Pick him all up. That's fire on you, bro. That's fire on you. That's fire on you, Kent. That's fire on you, man. Bring some hands. Fire! You can't. It's marvelous of you, Kent. It's marvelous of you, Kent.
spirit. Electrocute him in the spirit. Electrocute him in the spirit. Ahora observen a Ben Yin supuestamente borracho en el espíritu, y noten cómo es que este hijo del diablo pone en ridículo el evangelio de Jesucristo. Esa supuesta unción del vino nuevo, también conocido como el fuego del espíritu, Ben Yin se la ha traspasado a dos lobos rapaces que ostenta el título de apóstol, me refiero a Cas Luna y a Guillermo Maldonado. Veamos. There's healing divine. Just a second. Pastor Guillermo, come up here, you and your wife. Pastor Guillermo, suba con su esposa. No other power can heal, Lord, but thine. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido. A este lugar. Padre omnipotente, le gracia y amor. Bienvenido, bienvenido on his life, Lord, on his ministry, Lord, on his children and wife, Lord, on his future, Lord. Fire!
are the pastors los pastores from South America. Espíritu Santo! Espíritu Santo! One, 1, 2, 3, 3. Fire on his life. Fire on her life. Come here, brother, come here. Espíritu Santo, signs and wonders Señales y maravillas are going to begin in your ministry estarán en tu ministerio in Guatemala. en Guatemala. Are you ready for signs and wonders? ¿Estás listo para señales y maravillas? Bienvenido. John hands, John hands, John hands, John hands, John hands. Tómese de la mano, John tómese, hands, John hands. tómese de la mano, Bienvenido. tómese de la mano. Bienvenido. Bienvenido. Power on you in Jesus' name. Poder sobre usted en el nombre de Jesús. Bienvenido. Fire. Bienvenido. Bienvenido. My God. You see the fire on it? El fuego de Dios sobre él. Power on you. A este lugar. Are you ready? ¿Está listo? I said, are you ready? Dije, ¿está listo? I said, are you ready? ¿Está listo? John hands. John Tómese hands. de la John mano, hands. tómese John de la hands, mano, John hands. tómese de la mano. You're going to take this fire back with you. Ustedes se vayan a llevar este poder de Dios con usted. This fire is going back with you. Este fuego regresa con usted. When I say 3, Cuando yo diga 3, you say fire. usted dice fuego. It's going back with you to your ministry and Y church. usted se lo va a llevar a su iglesia y su ministerio. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Fire! 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 See, that's the power of God is electrocuting this man. El poder de Dios está electrocutando a este hombre.
Esa es la forma como ese movimiento espiritual satánico es traspasado de un ministerio a otro, como una epidemia maldita que se propaga en toda la cristiandad apóstata. Es de ese modo como la risa santa o borrachera espiritual la encontramos siendo traspasada a los feligreses de la iglesia de Cash Luna. Veamos. Un montón de borrachos cantando en la iglesia. Más. Oh, ropapa, shit. Oh, ropapa, shit. Oh, ropapa, shit. Más. Tócala así. Llena. Más. Más. Lleno. Más. Doble. Toda. Ay. Toda. Doble. Hay gente que se goza la unción y ella. Doble. Preguntas, ¿por qué yo hago esto? Porque hay algo que a mí me va a recordar toda mi vida. Lo que Dios Después de 56 minutos de video, media hora de gritos y risas, como usted acaba de ver. Cash Luna quiere demostrar un supuesto poder de avivamiento, todo marchaba como Satanás planea, para ellos, no salir edificados por la palabra de Dios. Una mujer mira atónita todas las locuras que el falso profeta generaba en la reunión. Y como dijimos en un principio, esta mujer se niega a seguir el circo del falso avivamiento. Ore para que Dios lo guarde. Porque ver el verdadero rostro de Cash Luna poseído por demonios. Hay gente que se goza la unción.
Don't worry about it. You're gonna receive what is yours. Ella cree que controla la mente, ni controla la mía menos la suya. Yours. 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 Ella cree que controla la mente, ni controla la mía menos la suya. Ella cree que controla la mente, ni controla la mía menos la suya. 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 Eso, ¿sabe por qué pasa eso? Y está bien tu opinión que si controlo la mente. Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios todavía. No es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos. El poder de Dios es para los profetas de Dios. Al sabor el Espíritu Santo está aquí. Un avivamiento entre nosotros. El fuego de Dios está acá. Todos. Tócalos, Espíritu Santo. Más. A curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry. Under this anointing, the words I speak cannot fall to the ground. Under this anointing, everything I say happens. And I want to say to all you scribes, Pharisees,
heresy hunters, all of you that are going around picking little bits of doctrinal error out of everybody's eyes and dividing the body of Christ and arguing over splinters and doctrinal hairs and dissipating and wasting all of our time when the world's going to hell, I say get out of God's way. Quit blocking God's bridges, or God's going to shoot you if I don't. I'm tired of scribes, Pharisees, hypocrites blocking God's bridges when the harvest is perishing out there and God's calling the body to come together. Let Him sort out all this doctrinal doo-doo. I don't care about it. Did you build my kingdom here on earth? The rest of this stuff is what Paul the Apostle calls dung. Dung. Human excrement. It's not worth anything. Get rid of it. I refuse to argue any longer with any of you out there. Don't even call me if you want to argue doctrine, if you want to straighten somebody out over here, if you want to criticize Ken Copeland for his preaching on faith or Dad Hagin. Get out of my life. I don't want to even talk to you or hear you. I don't want to see your ugly face. Get out of my face. Más, ahí en tu silla, recibe en tu silla, y arriba, recibe, más, y ahí está, hay remolino de Elías, el remolino está corriendo arriba, remolino, más, remolino, reciba, remolino, allá arriba, allá, recibe, nadie se mueva, más, vamos, recibe. Más, fuego, Señor, aún en sus últimos años, fuego, rapidez, más, rapidez, profetizo rapidez, recibe, más, recibe más. ¡Oh, Espíritu Santo! Suelta la llave, suelta el remolino, suelta. Más, recibe. Más, recibe. Más, a los padres sobre los hijos, recíbela. Dominio sobre Argentina, dominio, hey, la unción del cuerno.
Como si esto fuera poco, también debemos estar claros que estos modernos evangélicos pentecostales se han convertido en adoradores del Dios del fuego, al cual ellos llaman el fuego del espíritu, pero que en las religiones paganas se conocía con el nombre de Moloch. Veamos a estos evangélicos haciendo culto al fuego, supuestamente, del Espíritu Santo. Pero, en realidad, es un fuego extraño que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos y amigos, como se darán cuenta, esto ya no tiene nada de bíblico. Esto más bien parece brujería. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, de estas enseñanzas diabólicas que se han practicado en los famosos encuentros y que ahora las están practicando en la mayoría de iglesias evangélicas. De lo que sí estoy seguro que han estado cambiando la enseñanza de Jesucristo que nos enseña a través de la Biblia, por enseñanzas y prácticas antibíblicas. ¿Hasta cuándo seguirán con estos circos diabólicos? Y si alguien está en contra de lo que les digo, que demuestre lo contrario.
El mayor exponente ante mover satánico llamado risa santa, o borrachera espiritual, es el sudafricano Rodney Howard-Browne, el cual estableció en Estados Unidos lo que se conoce con el nombre de la unción de Toronto. Este falso profeta asegura que recibió esa supuesta unción cuando, en una oración a solas con Dios, le hizo un reto al Señor diciéndole que si no descendía el fuego del Espíritu, entonces él iba a subir al cielo a buscarlo. Dice que desde ese momento recibió la unción espiritual del vino nuevo y la risa santa, a lo cual él llama el gozo del Señor, y dice que sintió un fuego interno que le producía una risa imparable. Y ahora anda por todo el mundo pasando esa supuesta unción a todos los cristianos, sobre todo en los Estados Unidos. Este individuo induce a las personas a hablar falsas lenguas, todos a la misma vez, y de paso les traspasa la unción de la risa santa. Vamos a verlo en las siguientes imágenes. Now, let me ask you another question. How many speak with other tongues here? Raise your hand. All right. Go ahead and speak. Stop. You can speak in other tongues, then you can laugh, because that laughter comes out of your belly also. Now take your right hand and place it on your belly, and just let that joy begin to bubble out of your belly, the same way you let tongues bubble out of your belly. Just go and cut loose, and let that joy begin to bubble right out of your belly. Ahora observe a Rodney Howard-Browne junto al pastor Kenneth Copeland. Estos dos individuos están sosteniendo una conversación supuestamente en el lengua angelical frente a una multitud de personas. Observen con atención cómo estos dos hijos de Satanás hacen burla de los dones de Dios y los falsifican de manera descarada, produciendo lo que yo llamo show pentecostaloide satánico. Doesn't matter what they think. Ooh, do boridia sta pacaliado. Oh, le bevedia pashoropre. In a man no bogo lombon jemba. Me name on boribia castia cholososo. Preferia. Ja, maar dat was gewoon de CCT verder. Van mijn hangelen maar hen. Ik steeds heb voor de pan in de maaien bij Pamaton zo voor Bolivia, maar. Helemaal waar ik hier niet in steek. Dan Brahma. Begrepen? Sukorne me in Brahman jungolo siepet. En a masukore de estekea. En a me fiesto po. En a mamamoro vieste. En a manjugara televia. An stakara di estokora. Ei boya. Ei ha. Woo! Prefia tala. Many in sokora de. Se me le va che visti di popom romongo poi dalla. Come sti scompun primelo prego ma mando nanga male bai de va manen. Ahora observen con mucha atención cómo Rodney Howard-Browne induce a las personas para que dejen de orar mientras él los está ministrando. Es de este modo que esas personas son presa fácil de esos líderes satánicos, ya que, al impedir la oración, no reciben ninguna revelación de parte de Dios. Esto evidencia la gran manipulación del diablo que está gobernando esos concilios iglesieros apóstatas. Veamos. Permítame mostrarle un ejemplo de Rodney Howard-Browne, cómo instruye a la gente para que no ore. Now some of you can pray on the way home. Receive. Now. Huele. There it is. Come here. Take that.
Aquí lo vemos instruyendo a la gente para que no ore. Él sabe que tiene que hacer esto cuando introduce a los espíritus para que se muevan entre la gente. Lleva a cabo esto haciendo exhortaciones astutas, diciéndoles que oren camino a casa, pues si la gente está orando, los espíritus no pueden actuar. Hay ocasiones cuando le dice a la gente que puede orar, pero después que ha desatado espíritus malignos sobre ellos, pues sabe que una vez que los espíritus han hecho su obra, las oraciones de los creyentes ya no actúan igual. Los satanistas saben que no pueden tener mucho éxito ejerciendo su poder sobre cristianos que se encuentran orando, ya que la oración de un verdadero cristiano funciona como un muro de protección que bloquea poderes espirituales de maldad. Es por esto que en sus reuniones Rodney Howard Brown no puede afectar a ciertos cristianos porque posiblemente están orando de la siguiente manera: Señor, protégeme si esto no es de ti. Lo triste es que muchos de estos cristianos que no caen en el espíritu la primera vez, por así decirlo, son después seducidos por espíritus mentirosos que hablan a través de la boca de estos hombres para que vuelvan a pasar al frente otra vez. Si le parece blasfemo que Rodney Howard Brown les ordene a los cristianos que estos dejen de orar, para de este modo traspasarle la unción de la risa santa y la borrachera espiritual, pues les va a parecer mucho más blasfemo como estos cristianos que les muestro a continuación usan la misma Biblia para pasarle la risa santa y la borrachera espiritual a sus feligreses. Veamos cómo estos supuestos cristianos, al mirar la Biblia, caen en un trance demoníaco. Viendo este tipo de acciones podemos entender que lo que está ocurriendo en esas iglesias es una hipnosis colectiva, producida por la fuerte presión religiosa que esos líderes corruptos le imponen a sus seguidores y por la inspiración de los demonios. En realidad lo único que buscan esos líderes religiosos es el dinero de esas personas que no escudriñan las sagradas escrituras, y es por eso que esos feligreses, al no escudriñar las escrituras, son presa fácil de esos lobos rapaces. Esos falsos apóstoles y falsos pastores son profesionales manejando las emociones e infundiendo la hipnosis colectivas, de este modo mantienen a esos cristianos carnales viviendo en un espectáculo nauseabundo que en verdad da asco. Al final, o en el intermedio de cada show pentecostaloide, podemos ver como todos esos supuestos cristianos, como si fueran borregos, van y le entregan sus bienes a esos falsos profetas, en forma de ofrendas, diezmos, donaciones, primicias, pactos, etc. Esto ha llegado a un punto en el cual esos lobos rapaces ya ni siquiera ocultan su avaricia. Veamos.
Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí. Yo traté de ser amable con él, la verdad, y le dije, mire, disculpe, le dije, yo soy casado. Y me dice, ¿y qué tiene, mijo? ¿Acaso lo caparon? Entonces ya no fui tan amable, le dije, sí, pero los míos tienen dueño, le dije. O dueña, pues, ¿verdad? Es que aquel día ya, ¡ay, hermano! ¡Ay, apóstol, dígalo! Pero si está como aquel que llegó al encuentro y dijo, ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. Sé libre, pueblo de Dios. Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás. Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás. Esta es la novia de Jesucristo y la esposa de Satanás. Tienes que soltar la novia de Jesucristo. ¡Fuera! Ahora sí le digo al Señor. Yo a veces le digo al Señor, mira, yo a veces le digo al Señor, mira diablo, mira diablo, mira diablo. Mira, diablo. Las escrituras enseñan de manera bien clara, que los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu de Dios nunca deben permitir que nadie los induzca a pierden el juicio y la conciencia, todo lo contrario, el consejo de los apóstoles es que los cristianos deben siempre permanecer alerta, despiertos, bien conscientes de sus acciones, y manteniendo el dominio propio en todo momento. Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6. 18. También dice el apóstol Pedro: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1. 13. Estos consejos de los apóstoles es porque ellos sabían que aquellas personas que se dejan dominar la mente, hipnotizar o sugestionar por los falsos profetas, simplemente están siendo presa de Satanás. Dejar la mente en blanco para que sea dominada por un supuesto ser espiritual no proviene de las sagradas escrituras, sino que proviene de las enseñanzas satánicas de la nueva era y las doctrinas hinduistas. Es por eso que los apóstoles aconsejan a estar siempre alerta, despierto, manteniendo el dominio propio. Vamos a leerlo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5. 8. Pero vemos cómo estos buenos consejos son impunemente pisoteados por la gran mayoría de personas que pertenecen al sistema iglesiero apóstata, los cuales pierden la conciencia y hasta la cordura en medio del mover supuestamente espiritual que ellos viven. Los falsos pastores los inducen a la hipnosis masiva, les imponen las manos, y ellos pierden el control de sus acciones, convirtiéndose de repente en seres irracionales y manipulables, que actúan con menos conciencia que los animales. La gran mayoría de falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas y falsos ungidos que están manipulando a las masas dentro del moderno sistema iglesiero apóstata, pertenecen al movimiento ecuménico católico evangélico. Esto ya estaba profetizado por el mismo Cristo cuando dijo: y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. También el apóstol Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres corruptos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. Estos son los que están promoviendo el ecumenismo apóstata de la gran ramera católica romana, es decir, la unión de todas las religiones del mundo en una sola mega religión mundial como en los días de Babel, sobre todo el ecumenismo católico evangélico. Es por eso que la mayoría de líderes que gobiernan esas instituciones eclesiásticas, sean concilios o denominaciones, no les agrada que los cristianos escudriñen las verdaderas doctrinas de las sagradas escrituras, ya que al modo es que se pone al descubierto sus engaños. Las personas que caen bajo el engaño de los falsos maestros son normalmente aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia a la sana doctrina. Estos siempre están deseosos por oír algo nuevo y no aceptan lo que se ha enseñado desde el principio. Las palabrerías de estos expertos en la maldad guiados por sus concupiscencias son para ellos como miel a sus labios y a sus bocas hambrientas de algo nuevo y diferente, las comen sin saber que pronto se convierten en amarga hiel en su interior llevándolos a perdición total. En este tiempo de megas iglesias modernas es cuando más se cumplen estas palabras de Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3, 4. Mientras que estos evangélicos, ecuménicos aseguran que no debemos juzgar. Ya que el juzgar solo trae división, la Biblia muestra un punto de vista totalmente contrario a esas pretensiones. Dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11, 19. Este mover de la risa santa y borrachera espiritual, es también ministrado por otro pastor satanista infiltrado en el cristianismo. Este pastor es N. Hagin, un socio de Copeland. Este individuo asegura que la borrachera espiritual es bíblica, y para afirmar esa enseñanza, dice que lo ocurrido el día de Pentecostés afirma que los apóstoles y los primeros cristianos actuaron como borrachos el día que recibieron el Espíritu Santo, ya que la gente decía, están borrachos de vino. Antes de dar una explicación de este pasaje de acuerdo al contexto bíblico, vamos a ver cómo este otro hijo del diablo llamado N. Hagin ministrando la risa santa y la borrachera espiritual a sus feligreses. Which you now see and hear. They heard them speaking in tongues, but what did they see? For them to think they was drunk, they must have thought they was drunk. They were acting like drunks. Drunk again! Drunk again!
This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. We got there! Needed help. Como dije anteriormente, esos falsos profetas usan el pasaje de Hechos capítulo 2 verso 13 para decir que los primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés actuaban como borrachos, y para pretender apoyar esa doctrina, aíslan la parte final de ese verso 13, donde algunas personas que estaba reunido en Jerusalén, viendo a los cristianos predicar en diferentes idiomas, decían: están borrachos de vino. Pero, en realidad, si vemos el pasaje en su contexto, vamos a ver que algunos del populacho decía esto en forma de burla, del mismo modo que los fariseos se burlaban y acusaban a Jesús de ser un borracho y comelón. Vamos a leer el verso 13 de Hechos capítulo 2 completo para confirmarlo. Pero otros, burlándose, decían: están borrachos de vino. Como podemos ver, son aquellos que aborrecían la predicación que los apóstoles y demás cristianos estaban llevando a cabo los que los acusaban de borrachos. En esta situación, el apóstol Pedro les hace frente a esos burladores y acusadores, y les dice de la siguiente manera:
Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están embriagados, como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Hechos 2. 14-15. Como podemos ver, ese pasaje derrumba el mito de que aquellos cristianos que habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés andaban como borrachos, ya que el mismo apóstol Pedro dice bien claro que eso no es así. Ellos no estaban embriagados, ni por el Espíritu, ni por el vino. Todo lo contrario. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo siempre está sobrio, despierto, alerta, ejerciendo el dominio propio. Esto lo dice el mismo apóstol Pedro, leámoslo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 2 Pedro 1. 5. Por lo tanto, queda más que demostrado que los primeros cristianos en el día de Pentecostés no andaban como locos, tambaleándose, cayendo al suelo, gritando, retorciéndose, riendo sin control, hablando jerigonzas repetitivas. Todo lo contrario. Lo sucedido en ese día cuando esos verdaderos cristianos fueron investidos por el Espíritu de Dios fue un verdadero milagro. Ellos comenzaron a hablar diferentes idiomas extranjeros. Es por eso que los peregrinos que se encontraban en Jerusalén se sorprendieron de que esos cristianos pudieran predicarles la verdad del Evangelio a tantas miles de personas al mismo tiempo en sus respectivos idiomas. Vamos a leer parte del pasaje de Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados, y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas. Habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene. Forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Como podemos ver, las lenguas que hablaron los primeros cristianos fueron idiomas extranjeros. La palabra griega que se traduce como lengua en ese pasaje, y en los demás pasajes donde se habla del don de lenguas en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, es la palabra griega, glosa, la cual significa, de manera literal, idiomas. Esto demuestra de manera tajante, que el supuesto don de lenguas que se habla en el moderno sistema iglesiero pentecostal hoy es una perversión diabólica de lo que un día fue el don de hablar idiomas extranjeros de forma milagrosa. Evidentemente, las lenguas repetitivas y sin sentido que en este tiempo hablan los evangélicos carismáticos pentecostales es simplemente una manipulación grotesca que nada tiene que ver con la manifestación del Espíritu de Dios. Todo lo contrario, es una verdadera blasfemia en contra del Espíritu de Dios, no solamente porque es un don falsificado, sino también porque está ligado a un emocionalismo que raya en la locura y lo demoníaco. Después de Pedro decirles a las personas que estaban reunidas en Jerusalén que los cristianos no estaban borrachos, el apóstol pasa a explicarle la situación. Pedro les dice: más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Pedro les explica que lo que está sucediendo es el cumplimiento de una importante profecía que se encuentra en el libro de Joel. Pero ahora viene ese blasfemo hijo del diablo llamado Rodney Howard Brown diciendo que él es el cantinero de Dios, ya que Dios tiene una cantina de licor espiritual para emborrachar a los cristianos, y que esa cantina lleva el nombre de Joel, haciendo referencia a ese pasaje del profeta Joel donde Dios dice que en los postreros días iba a derramar de su espíritu. Vamos a ver y escuchar lo que enseña ese apóstata hijo de perdición. This might sound a little sacrilegious for some of you, but
Really, in essence, you could call me a Holy Ghost bartender. That's probably sacrilegious to some. But I want you to know tonight the bar is open. The name of the bar is Joel's Place. Joel. The drinks are on the house. Contrario a esa enseñanza apóstata de Rodney Howard Brown, vemos como el mismo apóstol Pedro certifica que lo sucedido ese día en Pentecostés es por obra del mismo Dios a través de su Espíritu, y lo único que estaban haciendo esos cristianos, guiados por el Señor, era profetizar, es decir, predicar el Evangelio. Es por eso que el resto del discurso del apóstol Pedro que se encuentra redactado en Hechos capítulo 2, solamente se habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del arrepentimiento para perdón de los pecados. En ese discurso no había emocionalismo, ni brincos, ni griterías, ni risa incontrolable, ni gente rodando por el suelo. Todo lo contrario. El apóstol Pedro habló con toda seriedad y serenidad un mensaje muy importante que todos los presentes, a pesar de ser de diferentes países, entendieron a la perfección. Ese discurso del apóstol Pedro fue traducido en unos 17 idiomas diferentes aquel día por aquellos cristianos que habían recibido el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, es decir, idiomas. En Jerusalén se hallaban personas de diferentes países. Partos, medos elamitas, Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, romanos, cretenses y árabes. Todas esas personas recibieron la verdad del Evangelio en sus respectivos idiomas, es por eso que muchos estaban sorprendidos y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Fue un día glorioso, unas 3000 personas se decidieron por Cristo. Pero los burladores y acusadores, envidiosos y blasfemos, decían: están borrachos de vino. Al igual que aquellos burladores de aquel tiempo, ahora aparecen los nuevos y modernos burladores del sistema iglesiero apóstata evangélico, los cuales, para mayor blasfemia, se hacen pasar por cristianos, y aseguran que los cristianos que reciben el Espíritu de Dios tienen que actuar como borrachos y hablar jerigonzas estúpidas y repetitivas. Inclusive, invocando al Espíritu del fuego. Es a estos precisamente que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando dijo lo siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21-23. Consejo final. Desenmascarando a los falsos profetas y huyendo del SIA. Sistema iglesiero apóstata. A los supuestos cristianos que pertenecen al sistema iglesiero apóstata, sus líderes les enseñan a nunca juzgar ni contradecir lo que ellos dicen y hacen. Es por eso que esos supuestos cristianos, que más parecen borregos y cabras por no escudriñar las sagradas escrituras, nunca confrontan a sus líderes, apóstoles y pastores, aunque estos anden en abierta apostasía. La frase célebre entre ellos es: no toquéis al ungido de Jehová. Esto quiere decir, que cualquier persona que emita un juicio justo en contra de las manipulaciones de esos farsantes, ellos dicen que tal persona se está levantando en contra del ungido de Jehová. Pero esto no es más que mera manipulación heredada de los papas católicos cuando estos impusieron entre sus adeptos lo que ellos llaman la infalibilidad papal. Esto quiere decir que todo lo que diga y haga el Papa de Roma debe tomarse como algo infalible, que no se puede discutir ni poner en juicio. Eso mismo es lo que está sucediendo con los modernos líderes evangélicos. Ellos demandan sujeción absoluta de sus feligreses, y si alguno se atreve a denunciar sus corrupciones, inmediatamente es señalado como un rebelde que se levanta en contra del ungido de Jehová. Estos falsos pastores se autotitulan ungidos. Recordemos que la palabra ungido significa literalmente Cristo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo ha profetizado que al final de los tiempos se iban a levantar falsos Cristo, es decir, falsos ungidos. Vamos a leerlo.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24. A diferencia de esos falsos maestros iglesieros que enseñan a sus feligreses a no juzgar, nuestro Señor Jesucristo da una enseñanza totalmente contraria, ya que Cristo nos enseña a juzgar con justo juicio. Vamos a leerlo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Estas palabras Cristo se las dirige a los fariseos y a todo el pueblo que estaba escuchando. Por lo tanto es una enseñanza general. Así, amplia y aclara Cristo su enseñanza sobre juzgar. Definitivamente, no es pecado juzgar, pues el mismo Señor nos manda a juzgar. Juzgad, instruye Cristo, pero no arbitraria, injusta, material o carnalmente, sino con justo juicio. El mismo Cristo nos da el ejemplo al confrontar públicamente a los apóstatas religiosos de su tiempo, representados por los fariseos y maestros de la ley, y les decía: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15:6-9. Cristo los denunciaba delante del pueblo para que todos conocieran quiénes eran los engañadores y reprendía en público a esos apóstatas usando contra ellos fuertes insultos. Les decía de la siguiente manera: hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, necios, generación de víboras. Mateo 23:34. Y el peor de todos los insultos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. A diferencia de los santurrones iglesieros de la actualidad, a los cuales se les prohíbe juzgar a los profetas, apóstoles, pastores y ungidos del moderno sistema iglesiero apóstata evangélico, los cristianos del siglo I tenían una instrucción muy diferente. El apóstol Pablo les enseñaba de la siguiente manera: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 1 Corintios 14:29. Estas simples palabras de Pablo derrumba el mito en que se amparan los apóstatas iglesieros, aquellos que dicen que no se puede juzgar a los supuestos ungidos y profetas. Al igual que Cristo, el apóstol Pablo ordena a los verdaderos creyentes a apartarse de todos aquellos que están en apostasía. Leámoslo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17. El apóstol Pablo tenía una lista negra de falsos ministros que se habían vuelto apóstatas. Himeneo y Alejandro, Figelo y Hermógenes, Himeneo y Fileto, estas son 3 parejas, apóstatas, de nombres mencionados en las epístolas de Pablo a Timoteo, y asociados con conductas turbias, con blasfemias y apostasías. Estos pasajes bíblicos dan también a demostrar que los verdaderos apóstoles de Cristo no escondían los nombres de los apóstatas, sino que advertían a las iglesias contra tales individuos y los ponían al descubierto. Estoy convencido que si el apóstol Pablo hubiera vivido en este tiempo hubiera usado la red de internet con todas sus páginas sociales como Facebook y YouTube, para desenmascarar a los falsos profetas. Seguro que no se le hubiese escapado ninguno. Por lo tanto, todos los que se crean verdaderos cristianos deben hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué debemos ocultar nosotros en este tiempo de gran apostasía a los falsarios que andan engañando al pueblo cristiano si tanto Cristo como sus apóstoles nunca escondieron ni siquiera los nombres de los apóstatas de su tiempo y advertían a las iglesias sobre ellos? Espero que al responderse usted mismo esta pregunta entienda que si usted se considera un verdadero cristiano está obligado a imitar a Cristo y a sus apóstoles por encima de cualquier hombre. Es por eso que nosotros desenmascaramos a los apóstatas modernos incluso poniendo sus nombres. A todos esos falsos apóstoles y falsos pastores tenemos que reconocerlos de la misma forma que el apóstol Pablo cuando decía: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15. A esos falsos profetas tenemos que desenmascararlos públicamente y enseñar a los verdaderos cristianos a confrontarlos. Este es el consejo del apóstol Pablo.
porque existen muchos contumaces habladores de vanidades a los cuales es preciso tapar la boca. Tito 1. 10, 11. También dice el apóstol Judas: debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, Judas 3. Y la única forma de hacerlo es estando bien fundamentados en las doctrinas de las Sagradas Escrituras tal y como la predicaron Cristo y sus apóstoles, leámoslo. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2, 15. Es nuestro deber tomar la actitud de Cristo y sus apóstoles en contra de los mentirosos, falsos profetas y de toda institución pseudo-cristiana que enseñan falsas doctrinas. Es por esto que el apóstol Pablo aconseja lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Ni Cristo ni sus apóstoles dejaban impunes a los emisarios de Satanás disfrazados de falsos apóstoles, falsos pastores y falsos profetas. Ellos los denunciaban públicamente y por nombre. Por lo tanto, es una orden bíblica imitarlos. También es nuestra responsabilidad abrir los ojos de nuestros hermanos que todavía están cautivos dentro del sistema iglesiero babilónico de la cristiandad apóstata, para que se cumple esta orden del Dios Padre. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Amén. Muy bien, hermanos. Los invito para que continúen siguiente el próximo capítulo de esta secuencia de estudio con el tema del don de lenguas y el tumbaíto evangélico pentecostal. El capítulo número 4, el cual va a ser narrado por el hermano Abraham, tiene el siguiente tema: el tumbaíto pentecostal y la danza macumba. Adelante, hermano Abraham.